Bien chicos, vamos a seguir en este video con todo lo de geometría plana. En el video anterior nos quedamos en las líneas y puntos notables del triángulo. Lo siguiente que vamos a ver son los cuadriláteros. Recordemos que un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Y los cuadriláteros se clasifican según si sus lados son paralelos o no. Tenemos en primer lugar los cuadriláteros que tienen lados paralelos de a 2. Y esos son los paralelogramos. Esos son entonces los que tienen lados paralelos de a 2. En los paralelogramos otra vez hay una subclasificación. Tenemos entre ellos lo que es el cuadrado. Este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. También tenemos el rectángulo. Este lado paralelo a este paralelo a este. El rombo, este lado es paralelo a este lado es paralelo a este lado, y el romboide en el que este es paralelo a este y este lado es paralelo a este otro lado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En el cuadrado todos los lados tienen la misma medida. Este es L, este es L, este es L y este es L. Los 4 lados tienen la misma medida. Y también los 4 ángulos tienen la misma medida. Eso ocurre en el cuadrado. Los 4 ángulos también son ángulos rectos. Tienen ángulos que miden 90 grados. Los ángulos interiores estoy hablando. Ahora, en el rectángulo los lados son iguales de a 2. O sea, este y este son iguales, este y este son iguales. Pero este y este no precisamente son iguales. En el rectángulo hay 2 medidas. Uno de ellos se llama el largo y el otro se llama el ancho. También al largo a veces le van a llamar la base y al ancho la altura, de diferentes maneras. Entonces en el rectángulo hay 2 medidas. En el rombo pasa algo similar al cuadrado. En el rombo también los 4 lados son iguales, entonces a toditos le podemos llamar L. Todos los lados son iguales y los lados, como vimos, son paralelos de a 2. En el rombo, por ejemplo, podemos trazar las diagonales, que son las líneas que unen dos vértices, y al trazar estas diagonales vemos que hay una diagonal más larga y una diagonal más corta. La diagonal más larga se denomina como D mayúscula y la más corta se llama D minúscula. Estas son las diagonales del rombo. Diagonales. Bien, luego tenemos lo que es el romboide. El romboide es el paralelogramo más general que existe. Si en un problema les dice que es un paralelogramo, no se dibuja un cuadrado, ni un rectángulo, ni un rombo, sino un romboide. En el romboide ocurren también cosas interesantes. Por ejemplo, de que los ángulos son iguales de a 2. Los que están frente a frente son iguales. Entonces, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. También los lados son iguales de a 2, los lados que están frente a frente, los que son paralelos, tienen que tener la misma medida. O sea, este y este tienen la misma medida, este y este tienen la misma medida. Estos son los paralelogramos. Luego tenemos lo que son los trapecios. Los trapecios son los cuadriláteros en los que solamente 2 de sus lados son paralelos. Hace rato teníamos que de a 2 eran paralelos, ahora solamente 2 de sus lados son paralelos. Y vamos a ver cuál es lo que son paralelos. Bien, tenemos que este lado es paralelo a este lado es paralelo a este lado y este lado es paralelo a este lado. Existen 3 tipos de rombo. Primero que nada, a los lados que son paralelos se le llaman bases. Al más cortito se le llama base menor, se denomina una B minúscula, y al más largo, base mayor, se le denomina con una B mayúscula. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa aquí. Bien, tenemos los 3 tipos de trapecios. El primero es el trapecio rectángulo. El trapecio es rectángulo cuando tiene 2 ángulos que son ángulos rectos y los otros es un ángulo agudo y el otro es un ángulo obtuso. Luego tenemos el trapecio isósceles. En el trapecio isósceles se cumple que estos 2 lados que no son paralelos entre sí tienen la misma medida. A esos lados se le llama lados oblicuos. Tienen la misma medida. Y luego tenemos el trapecio escaleno en el que ningún lado tiene la misma medida. Todos los lados son diferentes.
Recuerden que la B mayúscula es base mayor y la B minúscula es base menor. Bueno, y el último tipo de cuadriláteros son los trapezoides. En los trapezoides no hay lados paralelos, ningún lado es paralelo a otro. Esos son los trapezoides. El trapezoide es cuadrilátero más general que puede existir. Paralelos. Perdón, escribí todo mal. Paralelos. Bien, entonces como les estaba diciendo, los trapezoides son los cuadriláteros que más general posible porque ningún lado es paralelo a ninguno, todos los lados tienen diferente medida, nadie mide igual que nadie, entonces es un cuadrilátero más general que existe. Bien, seguimos. Y seguimos ahora con la circunferencia del círculo. Hay que entender que hay una diferencia muy importante entre lo que es la circunferencia y lo que es el círculo. Los dos tienen la misma forma, es una figura circular, pero las circunferencias son los puntos que están alrededor, todos estos puntitos que están alrededor de la figura es lo que forman la circunferencia. Y en cambio el círculo son los puntos que están dentro de la figura, que obviamente hay infinitos puntos, pero el círculo es todo lo que está dentro y la circunferencia es todo lo que está alrededor. Por lo tanto, podemos entender como que la circunferencia es el perímetro, recuerden que lo que está alrededor de algo es el perímetro, y el círculo es el área, lo que está dentro de algo es el área. Bien, tenemos los elementos de la circunferencia. En una circunferencia dada hay un punto que está en el medio mismo. A ese punto se le llama centro. El centro es el que está en el medio mismo de la circunferencia. Luego, si yo uno el centro con un punto cualquiera de la circunferencia, en una línea recta, puede ser acá, en cualquier punto de la CIA, no importa dónde, si yo trazo esta línea y esa línea le une al centro con un punto cualquiera de la circunferencia, esta línea es lo que se llama el radio de la circunferencia. El radio que se denomina con una R. Generalmente se denomina con R minúscula, pero yo le pongo R mayúscula. Bien, si yo trazo una línea cualquiera que pasa por el centro y que une dos puntos de la circunferencia, a esa línea se le llama el diámetro de la circunferencia. Entonces, el diámetro es la D que yo le puse ahí. Es una línea que toca dos puntos en la circunferencia y pasa por el centro. Si ustedes se fijan, el diámetro mide 2 veces el radio, o sea que el radio es la mitad del diámetro. Bien, si yo trazo una línea cualquiera que le cortan dos puntos a la circunferencia, supongamos esta línea, a esa línea se le llama cuerda en la circunferencia. Entonces esto es una cuerda. Le toca en dos puntitos a nuestra CIA. Si ahora yo tengo una línea que le toca en un punto solamente a la circunferencia, supongamos esta línea que está aquí, a esa línea que le toca solamente en un punto a la circunferencia, que parece que le toca aquí, a esa línea se le llama recta tangente. Y si tengo una recta cualquiera que le toca en dos puntos a la circunferencia, supongamos esta recta que voy a trazar aquí, que le va a tocar en este punto y le va a tocar en este punto, a esa recta se le llama recta secante. Entonces tenemos la recta secante, tenemos la recta tangente, tenemos la cuerda, tenemos el diámetro, tenemos el radio. Si se fijan, el diámetro también es una cuerda de la circunferencia. Bueno, ¿qué más hay de la circunferencia? Esos son los elementos de una circunferencia. Bien, veamos lo siguiente.
podemos ver que se cumple dentro de la circunferencia, se cumplen ciertas cosas. Bueno, acá se me cortó un poquitito, pero imagínense que esto sigue a los lados. Bien, tenemos circunferencias concéntricas. Dos circunferencias van a ser concéntricas cuando tienen el mismo centro. Eso quiere decir que este puntito que se ve aquí es el centro para esta circunferencia más pequeña y también es el centro para la circunferencia más grande. Recuerden que una circunferencia se puede dibujar usando un compás. El compás se sitúa en el centro y se hace girar el compás generando así lo que es la circunferencia. Entonces las circunferencias concéntricas tienen el mismo centro. Luego tenemos lo que son las circunferencias tangentes. Dos circunferencias van a ser tangentes si se tocan en un punto. Las circunferencias pueden ser tangentes exteriores o también pueden ser tangentes interiores. Acá mi dibujo no va a ser tan bonito, pero este es un ejemplo de dos circunferencias que son tangentes interiores. Una está dentro de la otra y se tocan en un punto. Y luego tenemos lo que son las circunferencias secantes. Voy a tratar de mover un poquitito el gráfico para que lo vean. Ahí. Bueno, y ahí entonces cabe toda nuestra pantalla. Bien, entonces las circunferencias van a ser secantes si es que se tocan en dos puntos. Entonces tenemos ahí las tres formas en que pueden estar dos circunferencias dadas.